Sí, voy a hacer la bienvenida en un segundo. Está ingresando el profesor Maldonado y ya inició. Bienvenidos a todos a la cuarta semana consecutiva de capacitaciones organizada por la PETFUTPA. El día de hoy tenemos la segunda parte de la charla del preparador físico Felipe Gutiérrez. Hoy volvemos con la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo de regalar 3 libros, uno por cada pregunta. Los libros de hoy son Preparación Física de Albert Roca, Herpep de Per Arnao y Escuchando a Cruyff de Winkel. Una de las reglas que, tenemos que realizar para que puedan competir más personas es que los que ya ganaron no podrán competir. Antes de esto, entonces lo dejo con el profesor Luis Parra para que haga la introducción. Muy buenas tardes, noche a todos los presentes. Nuevamente agradecerle a Felipe por esa distinción que ha tenido siempre con nosotros, de estar abierto a compartir ese conocimiento, esa sapiencia que tiene, que ha adquirido durante su trayectoria. Y bueno, Pipe, quedas al comando de nuestros profesores para que le sigas mermando o inquietando a los entrenadores panameños para que sigan capacitándose y estar actualizados. Adelante, Pipe. Listo, Parrita. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí estamos claros, alto y claro. Bueno, simplemente es, agradecerle primero que todo la invitación a Parra, obviamente con el que he tenido la posibilidad de compartir, mi gran amigo Martín Viveros, con el que conviví 1 año y medio. Gracias por estar acá, por participar, por escucharme. A todos ustedes, darles la bienvenida. Simplemente lo que pretendo seguir en continuación es un poquito de algunas aplicaciones metodológicas que como preparador físico he tenido la posibilidad de hacer últimamente. Cuento obviamente el año 2013 que estuve en Panamá con el profe Rolando Palma, pero de 2013 acá la evolución en cuanto a aspectos metodológicos y obviamente a lo último que hemos venido realizando. Es una propuesta muy humilde, desde la cual siempre creo que he podido abordar la parte de la preparación física y que sin lugar a dudas, de una u otra forma, ha ido construyendo un método de entrenamiento muy particular o muy personal, obviamente desde la base de la entrenabilidad. Y bueno, realmente yo no me considero un preparador físico, sino un preparador futbolístico. Es algo completamente distinto. Yo no soy de estar tanto fuera de las canchas. Yo creo que en el 2013, cuando tuve la posibilidad de estar allá, tanto Martín como Parra lo pudieron ver. Y bueno, obviamente toda la evolución de lo que hemos podido vivir desde el aspecto metodológico ha sido importante. Entonces, eso es simplemente lo que les pretendo mostrar humildemente como un punto de partida desde lo que yo he podido hacer como preparador físico. Mi nombre es Andrés Felipe Gutiérrez Vázquez, ya más o menos me conocen, soy preparador físico en ese momento en la Selección Colombia. He estado en equipos de fútbol profesional como Tauro en Panamá, he estado en equipos profesionales en Colombia como Once Caldas, como Atlético Huila, como Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Real Cartagena y el Medellín, Deportivo Independiente Medellín. ¿Quién soy? Bueno, soy un entrenador deportivo enfocado a las ciencias de la preparación física en el fútbol. Soy licenciado en educación física, soy especialista en preparación física del futbolista y tengo 2 másteres de metodologías del fútbol. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la preparación física y el alto rendimiento. Y sin lugar a dudas tendría que empezar hablando de los escenarios de la preparación física y su aplicabilidad, que sin lugar a duda depende totalmente del contexto y las circunstancias desde las cuales podamos abordar nuestra aplicabilidad y función en el equipo. Hay 3 contextos desde los cuales nosotros como entrenadores podemos abordar, y obviamente casi que la mayoría del cuerpo técnico. Un escenario ideal que es el poder seguir en un equipo de una temporada a otra, en el cual ya se lleva un proceso. Hay un modelo de trabajo ya establecido que los jugadores conocen, que los jugadores adaptaron y adoptaron. Ya hay una preparación previa,
¿sí? De lo que se ha venido realizando por lo regular desde el punto de vista particular o personal. Cuando llego a un equipo en una estructura de trabajo que seguimos en la temporada, los jugadores traen una preparación previa a la pretemporada, no vienen simplemente de 3, 4 semanas de para, entonces ya tienen una preparación, a lo que le llamo una preparación anticipada. Ya conocen una estructura de trabajo, ya saben más o menos cómo es el enfoque de trabajo que le damos desde el cuerpo técnico, obviamente, pero obviamente abordando la parte física más o menos qué es lo que queremos, qué nos gusta, y obviamente el trabajo de la aplicación de los conceptos físicos, que sin lugar a dudas me permiten tener una adaptabilidad un poco más rápida para adquirir esa forma deportiva. El segundo escenario es un supuesto que es el inicio completo, cuando vos llegas nuevo de pronto a algún equipo y obviamente tenés que empezar a construir todo ese parámetro funcional que es el que te permite a vos construir el equipo como vos quieras, dependiendo obviamente algunas características o algún contexto, como lo pueden ser los jugadores, verlo como lo puede ser el club, como lo pueden ser de pronto las condiciones del club y como pueden ser de pronto el factor económico del club. Cuando hablamos de un inicio completo, es un inicio cuando llegas a principio de temporada, por decirlo, en enero o a mitad de año, empezar una temporada con un equipo para construir su equipo. Lo primero que hago es un diagnóstico de base, algo inicial que me permita obviamente saber el contexto en el que me estoy parando, saber qué terreno estoy pisando con relación a mis jugadores en función de el aspecto condicional motriz, el aspecto antropométrico o biomédico y obviamente el aspecto de parámetros de rendimiento como lo puede ser la forma deportiva. Sin lugar a dudas que lo importante ahí, como lo decía anteriormente, es ese diagnóstico de base, tener unos parámetros de referencia para saber el estado del jugador, antecedentes, historial y demás, en función de ir a conseguir esa adaptabilidad en cuanto al modelo de trabajo un poco más rápido. Tal vez no la adaptabilidad desde el punto de vista de entrenamiento hablando, sino la adaptación que se tenga a nuestro modelo de trabajo. Porque sin lugar a dudas que cuando llegamos con una propuesta de pronto diferente a lo que normalmente se hace en las pretemporadas, a veces es complejo que el jugador entienda para tener una adaptabilidad en función del entrenamiento, obviamente lo único que se puede hacer es en valores o en base, entrenamientos de alta intensidad, para que podamos tener obviamente una aplicación en función de lo que nosotros tenemos estructurado como entrenamiento deportivo desde nuestro modelo de juego, para una mejora o un estado de forma ideal deportiva, que obviamente en la medida de lo posible pueda conseguir una forma deportiva lo más rápido posible antes del inicio del torneo, como lo podemos desarrollar completo en la pretemporada. Y hay un escenario contextual que es cuando llegas a mitad de una temporada o cuando ya el equipo tiene 5, 6 fechas, 10 fechas encima y realmente lo que tienes que venir es hacer una intervención. Y entonces ahí lo que hago es adaptarme como preparador físico al contexto del grupo que tengo. Obviamente me toca hacer un análisis de lo que está sucediendo, de por qué el equipo está en esa situación, mirar el análisis del compuesto de todos los jugadores, valorar algunos estímulos que se pudieran haber realizado o que se puedan realizar, perdón, pero con conceptos muy básicos, obviamente, de intervención, con la idea de no alterar mucho la morfología de lo que se ha realizado, de lo bueno que se ha conseguido, y más bien con la intención de producir un efecto colateral en lo que debe ser la estimulación, en lo que creo yo que es una falencia del equipo desde el aspecto físico. Para que haya una interferencia en el estado deportivo, y que alcancemos una adaptabilidad, parámetros de mejora del estado de forma deportiva y podamos conseguir una ideal forma deportiva para terminar lo que es el torneo. Por ejemplo, el año pasado nosotros llegamos al Real Cartagena, un equipo de la B acá en Colombia, en mayo, el 6 de mayo, y realmente pues me tocó adaptarme, lo único que podía hacer. Realmente cogimos un equipo que lo había soltado el señor Richard Parra, que lo había dejado primero en el torneo de todos contra todos, pero sin lugar a dudas el inconveniente que tuvieron allí fue que cuando cogí el equipo tenía 19 jugadores que habían tenido o habían sufrido lesiones solamente en 2 meses y medio de trabajo. Entonces, sin lugar a dudas, me tenía que adaptar con relación a lo que tenía que hacer. Era el diagnóstico era el contexto con el que me encontré y realmente pues fue complejo terminar la temporada con la poca cantidad de jugadores que de pronto teníamos aptos en ese momento, pero sin lugar a dudas que tenían un trabajo ya hecho, muy bueno. De pronto habían algunas inferencias en que
en que el estado ideal de la forma deportiva de pronto no se pudo mantener, pero realmente como entrenadores no sabemos sino realmente cuando estamos allí qué pudo haber pasado. En mi caso me parece que los jugadores tenían que, era un grupo de trabajo en cuanto al material humano, en donde con jugadores con un porcentaje de edad relativamente alto y me parece que no se cuidaban lo suficiente como para poder mantener esa estabilidad de forma deportiva durante toda la competencia. Busco unas características principales abordando desde mi metodología de trabajo, que es el historial a nivel de carácter individual, saber quién es el jugador, cuántos partidos viene jugando, dependiendo del contexto en el que me tenga que ubicar. Me gusta saber el historial de lesiones deportivas del jugador, me gusta saber el historial de comportamiento del jugador y obviamente me gusta saber el historial de compromiso del jugador. Hay unos parámetros de evaluación que son unos test que sin lugar a dudas es importante que los tengamos. Desde el punto de vista personal siempre he sido muy enemigo de los test a nivel condicional, pero más que todo hablo de unos test a nivel de caracterización, de lo que es procesos de adaptación, de lo que es procesos lesivos, de lo que es mejora de los rendimientos en cuanto a parámetros que pueden influir dentro del desarrollo, como lo son los test del core, como lo puede ser test de Wells en cuanto a la mejora de la flexibilidad, etc. Y según el diagnóstico del historial y del test, de que es el diagnóstico inicial de una intervención idearia, formamos unos protocolos de trabajo que obviamente nos permiten reducir, por decirlo de alguna forma, el índice lesivo o la posibilidad de que el jugador tenga una disminución de su rendimiento en función de lo que necesitamos o lo que queremos que es un ideario deportivo. Para obviamente para obviamente saber qué estímulo podemos aplicar en cuanto a métodos. Recordemos que en las nuevas tendencias de la metodología, los métodos no evalúan el rendimiento o la capacidad de rendir del jugador, sino que evalúa la capacidad de adaptación al método que se está trabajando. Entonces, los test y las evaluaciones no funcionan para medir el rendimiento del jugador, sino la capacidad y acoplamiento de trabajo del preparador físico hacia lo que quiere. Entonces, obviamente, esos contenidos de trabajo que sean aplicables en función de los objetivos que queremos y obviamente con todo lo que habíamos hablado anteriormente, que eran unos diagnósticos de intervención con la intención, obviamente, de influir o hacer un estímulo diario con la intención de ir por el camino correcto o el proceso correcto para la adquisición de esa forma de rendimiento deportivo. Manejo un tema de monitoreo que es contexto de evaluación de los componentes de rendimiento según los métodos. Obviamente lo evalúo más en función de forma deportiva. Cuando hablo de forma deportiva, es la evaluación no solamente de los componentes de rendimiento físico, sino obviamente de los componentes del rendimiento del modelo de juego y su adaptación y aplicabilidad. Y obviamente que es conseguir esa forma deportiva y mantenerla, que es el aseguramiento del deportivo ideal, que es a lo que le buscamos obviamente en función de lo que le decía anteriormente. Probablemente los equipos nuestros, si en algún momento se pueden ver feos y se pueden ver físicamente mal, obviamente es cuando el modelo de juego no aparece. Entonces, cuando realmente trabajamos en función de algo que queremos y no aparece, obviamente se va a desvelar o se va a vislumbrar todo lo que no se hizo bien y una vez es la parte física, porque si el modelo no funciona, obviamente el componente físico, que es una de las subdimensiones del entrenamiento deportivo, tampoco va a salir. Estos son los 6 pilares de la preparación física que yo manejo. Perdón, son los 6 pilares de la preparación física que yo manejo. El primero, que es como la idea principal, es el componente atlético básico desde el punto de partida, que es importante obviamente para conseguir esa preparación física específica. Recordemos, como lo decía en la primera charla, sin una preparación física general bien cimentada, es muy difícil conseguir una preparación física específica. El segundo tema es la nutrición, un tema demasiado importante en el tema del rendimiento de los jugadores de fútbol, más a nivel competitivo, porque obviamente no solo en Panamá, que lo vivía ya en algún momento, sino obviamente en nuestro contexto, los hábitos de alimentación y de nutrición para los jugadores es demasiado, muy malo. Entonces obviamente es un tema que es de demasiada importancia en el tema de la búsqueda de análisis o en la búsqueda de formas deportivas de alto rendimiento. El tercero es la entrenabilidad, contemplada como el estímulo ideario en el entrenamiento,
que nos permite a nosotros obviamente nutrir toda esa construcción del rendimiento deportivo del jugador, tanto a nivel condicional, técnico y táctico. El cuarto es el descanso. El cuarto es el descanso. Para mí, parámetro o como pilar de la preparación física demasiado importante. Más que todos los jugadores jóvenes hemos tenido un descenso totalmente del tema de los descansos, por el tema de las redes, el tema del celular, el tema de los videojuegos y realmente el tema para promover una mejora de rendimiento deportivo, sin lugar a dudas, va a ser el descanso y la optimización de ese tiempo libre y de ocio que tengan, ya sea obviamente en descansar, en recuperar, o obviamente en restablecer esos patrones de básicos para poder rendir en el entrenamiento y obviamente en las competencias. El quinto, y demasiado importante dentro de mi preparación física, es el entrenamiento coayudante. Es un ahorro totalmente que es lo que busco con el entrenamiento. Y bueno, a pesar de que cuando yo estaba en Panamá y la mayoría de las veces en Colombia he entrenado en función del microciclo estructurado, es demasiado importante en alguno de los dos esquemas hablar de entrenamiento coayudante y obviamente las dos metodologías casi que se imparten en el tema del entrenamiento en el campo y todo el tema futbolístico. Yo como entrenador futbolístico no entiendo por qué para el jugador de fútbol entrenar, si jugar al fútbol tiene que entrenar fuera de la cancha. Si realmente tú quieres con un atleta, un maratonista, mejorar marcas, rendir, obviamente el maratonista no te va a entrenar fútbol para poder aplicar en tu deporte. Entonces es más o menos lo mismo, pero hay algunas cosas que obviamente el entrenamiento no subsana todo lo que es las exigencias deportivas en la competencia, y más o menos en la charla pasada hablábamos un poquito de eso y ese entrenamiento coadyuvante es importante. Y el sexto es el de cuidar ese estado de la forma deportiva, que es demasiado importante. Esquemas puntuales y básicos de la entrenabilidad, como lo pueden ser factores de estrés metabólico, como lo puede ser mejoras del stiffness muscular. Obviamente son cosas que son muy pequeñas, pero que obviamente es una forma de cuidar el estado ideal deportivo del jugador que le permita tenerlo obviamente desde el parámetro de entrenamiento. Antes de entrar obviamente en el aspecto importante, todo lo que voy a hablar se suscita o se, digamos, enlaza con solo esos tres parámetros de entrenamiento con los que trabajo yo con el profesor, que es una línea de partidas, que es el nivel de básico de acondicionamiento, con la intención de ir adquiriendo una forma deportiva. Cuando hablo de forma deportiva, bueno, sí, obviamente estoy hablando desde la parte física, pero obviamente hablo de una forma deportiva desde la capacidad de aceptar conceptos de juego y de modelo de juego y la capacidad de aplicarlos, obviamente tener una forma competitiva y de rendimiento de alta competencia. Esto es simplemente el diagnóstico, como más o menos lo veíamos anteriormente en esquemas de preparación física, de juveniles a preparación física, ejemplo, de un sub-17 a un sub-20, lo que teníamos que hacer. Bueno, ahora realmente el diagnóstico cuando llego es, bueno, mirar qué preparación física de base tienes, la preparación física general. Hay aspectos de la preparación física que son muy generosos, como lo es el tema de fuerza, como lo es el tema de resistencia, pero no tanto como lo es el tema de velocidad, como lo puede ser el tema de flexibilidad. Entonces, obviamente, ese diagnóstico de base que partía fundamental para lo que necesito, esa posibilidad de adaptación de los jugadores en cuanto a las primeras sesiones de entrenamiento, esa adaptabilidad a la estructura de trabajo. En cuanto a las exigencias deportivas, obviamente, que nosotros manejamos con relación a nuestro modelo de juego. Estar pendiente de esos análisis de rendimiento, mirar si se están comportando a la altura de las exigencias deportivas que estamos implementando. Porque la estimación del trabajo, obviamente, del jugador siempre va a ser muy alta. Si usted le pregunta al jugador en el día martes al día viernes, siempre va a estar cansado, pero no va a estar cansado para otro tipo de situaciones, como lo puede ser la recocha, hablando en el buen sentido de la palabra. Entonces, la estimación del trabajo la tienes que dar vos en cuanto a los análisis de rendimiento que el jugador te puede ir marcando dentro de los componentes de juego.
para mirar el tipo de preparación complementaria que hay que hacer con los jugadores. Hay jugadores que obviamente en un análisis de rendimiento podemos tener niveles de tensión muscular de los posteriores realmente muy altos. Entonces obviamente la preparación complementaria tiene que ser a través de base de fuerza excéntrica, como lo puede ser trabajos de core nórdico o todo el manejo nórdico de preparación funcional para prevenir el tema de lesiones de los posteriores. Entonces miramos a través de ese análisis de rendimiento cómo es la preparación complementaria que debe hacer el jugador. Que sean unos factores de rendimiento, obviamente, que me permitan saber cómo manejo la carga con ellos, dependiendo ciertos jugadores. Hay jugadores que con factores de rendimiento distintos manejan las cargas adecuadas diferentes, como puede ser la implementación de tiempos distintos en las sesiones de trabajo, que son unos aspectos realmente importantes de rendimiento, obviamente, para lo que es conseguir esa supercompensación deportiva y que lleguen a la mejora de la performance a lo que son los partidos o a la etapa competitiva. Entonces, como lo hablábamos anteriormente, lo primero que miro es un contenido individual, que es el historial del jugador, qué hace, qué no hace, cuántas lesiones ha tenido, cómo es su comportamiento, cómo es la capacidad de rendir a la hora de la entrenabilidad. Es demasiado importante para la intención de conseguir ese parámetro de rendimientos o de performance deportivo. Cuando hay un periodo de pausa, como lo pueden ser las vacaciones, para mí es importante el proceso post y precompetitivo, o sea, qué hizo cuando terminó la competencia, qué hizo antes de volver a empezar a entrenar el primer día de la sesión de entrenamiento. Como lo decía anteriormente, dependiendo del escenario en el que esté, hay jugadores que tienen que llegar a mí con una carga de trabajo para no empezar de cero una base de precompetencia y obviamente el diagnóstico para saber y el diagnóstico de lo que estoy buscando y las evaluaciones obviamente para lo que me permite construir el conjunto de idearios desde el entrenamiento deportivo. Componentes de entrenamiento de la preparación física que manejo, el primero son los eslabones de la pretemporada, de la precompetencia y de la competencia. En la pretemporada busco que los componentes y contenidos de adaptación, ya sean desde el morfociclo patrón o de un microciclo estructurado, vayan en función de lo que quiero adquirir. Esa búsqueda de adaptación, como lo podemos, o como lo mencionaba en la charla anteriormente, cuando hablamos de un microciclo estructurado, su palabra mismo lo dice, son las sesiones de trabajo durante la estructura, pero si hablamos de un morfociclo patrón, es la forma que le vamos a dar a esa posibilidad de entrenamiento. Con la intención, obviamente, de acercarnos desde la pretemporada ya a lo que es la búsqueda de la forma deportiva, conceptos de subdivisiones completamente integrados desde la parte técnica, táctica, física, disciplinar, psicológica, obviamente englosadas desde lo que es el contenido y el modelo de juego. Y obviamente desde la precompetencia, que es la respuesta a estímulos de alta intensidad y evaluaciones de la forma deportiva. Muy dado pues lo que hacemos nosotros 2 semanas antes del inicio de la competencia como tal, pues son la respuesta a los partidos, lo que llamamos partidos amistosos, que en Colombia no son muy amistosos, que digamos, y que nos da una respuesta y que nos da unas calificaciones a esos estímulos de intensidad más o menos que podemos adquirir o que podemos ver dentro de lo que vamos a hacer durante la competencia o el rendimiento a nivel competitivo. Y ya en la competencia es el mantenimiento del estado de la forma, como dije anteriormente, mejora de condiciones y aplicaciones del modelo de juego, obviamente, como lo decía anteriormente, la forma competitiva, pues a medida que se va construyendo, a medida que se va vivenciando la competencia, lo que hacemos es que esa forma deportiva de nuestros jugadores va aumentando y esa capacidad de respuesta a aplicaciones de modelo de juego también va incluida en ello. El primer componente, el primer pilar de la preparación física, como decía, el complemento atlético básico. Lo primero, como lo decía anteriormente, es el componente condicional, incluyendo el peso, es el diagnóstico. Eso es lo que me da a mí una idea de lo que debo hacer, de lo que no debo hacer, de cómo debo intervenir, de qué no debo intervenir. Y obviamente más o menos el tiempo que puedo tener con ese jugador para llegarle a mi entrenador con la posibilidad de tener un buen nivel de rendimiento deportivo. El historial a nivel de características individuales, importante por el tema a nivel de lesiones, que me permite obviamente tener un contenido conceptual y estructural de nuestro jugador. Por ejemplo, en el año 2014, cuando yo fui al Deportivo Pereira, tuve un jugador que estuvo inclusive en el América de Cali, un central, se llama Ayer Castañeda.
jugador con una deficiencia muscular muy grande a nivel de los isquiotibiales, problemas muy grandes a nivel de los isquiosurales, y que realmente lo pude tener durante todo el proceso, pero no pude intervenir de la forma directa en la mejora de la capacidad de rendimiento del jugador y obviamente en la mejora de la capacidad de la fibra deportiva o la fibra muscular del jugador, para que no tuviéramos ese inconveniente. Ese historial me permitió saber que era un jugador con una evidencia muy grande, y eso me permitió tener un protocolo de trabajo con él para poder tenerlo por lo menos mínimo en los partidos, sin que obviamente o sin que aparentemente disminuyera su rendimiento. El tercer componente desde lo atlético son los protocolos, que como lo decía ahora, la estimación de trabajo y métodos que puedo aplicar con los jugadores con relación a adquirir unos estados individuales de rendimiento en aspectos puntuales. El cuarto punto es el tema de distribución, como lo decía, la aplicación de lo que yo puedo hacer desde un entrenamiento de siglo coadyuvante en este momento para la mejora de la capacidad de rendimiento de nuestro jugador. El descanso, sin lugar a dudas, para mí es fundamental, la recuperación en sus 4 diferentes circunstancias, una recuperación a nivel de adaptación, una recuperación a nivel de supercompensación, una recuperación post-entrenamiento y obviamente una recuperación neurometabólica. El sexto es el rendimiento y forma deportiva, que son los componentes de rendimiento de competencia, que es lo que obviamente busco con toda esta cantidad de buenas intenciones que creo yo que pueden quedarse muchas veces en la tinta, pero que obviamente es lo que busco con todo lo que intento hacer, que es que mis jugadores lleguen al día de la competencia a la mejora del rendimiento deportivo y que puedan aplicar el modelo de juego que el entrenador quiere que se vea dentro de la competencia. El segundo pilar es el componente nutricional. Hablo de la nutrición y de la antropometría. Sin lugar a dudas, como ustedes pueden ver en la infografía, a la izquierda pueden ver un ideario de lo que uno quisiera que los jugadores supieran, a la derecha pueden ser más que todas las costumbres de los jugadores. Cuando hablamos de idearios, seguimos siendo pedagogos en ese tipo de situaciones. Tenemos que enseñar los hábitos de alimentación saludables y aptos para el deportista de alto rendimiento. En cuanto a costumbres, la idea es minimizar y enseñar el porqué de la ausencia de los alimentos, de este tipo de alimentos en los procesos del entrenamiento. Entonces, inclusive la posibilidad de incidir en la alimentación y en la nutrición de los deportistas es el factor fundamental en los procesos de entrenamiento, adaptación, recuperación y búsqueda de la forma ideal de nuestros deportistas. Sin lugar a dudas que podemos decirlo que de todos los aspectos de alto rendimiento, la nutrición juega un papel fundamental. Para mí está por encima del 60% de un aspecto de rendimiento con un jugador o de cualquier atleta en cualquier modalidad o disciplina deportiva. Esa incidencia nutricional, lo que intentamos es que tenga una incidencia a nivel cognitivo, a nivel respiratorio, cardiocirculatorio también, a nivel de músculo esquelético, a nivel oral, a nivel digestivo y a nivel óseo. A nivel cognitivo, sin lugar a dudas que un aspecto nutricional balanceado y obviamente óptimo con la intención, que cumpla todos los requerimientos de las exigencias deportivas, va a permitir que nuestro jugador tome tenga mejores aspectos o mejores estadios en la toma de decisiones y las tareas, tanto a nivel de entrenabilidad como de competencia, a nivel circulatorio o cardiorrespiratorio, procesos emocionales en la mejora del rendimiento deportivo, como lo puede ser el transporte de oxígenos, y desarrollo de la mejora de la frecuencia respiratoria para el rendimiento. A nivel musculoesquelético, estructuras musculares u osteoarticulares obviamente más fortalecidas. A nivel oral, recordemos que es una de las primeras características para una respuesta muscular. Una mala higiene oral, un problema oral, una mala salud oral que puede venir con un tema nutricional, pues obviamente va a repercutir en tema de lesiones musculares y obviamente nos puede alejar a los jugadores, primero la competencia y segundo el rendimiento ideal deportivo que deberían tener. A nivel digestivo, obviamente metabólico, neuromuscular y obviamente metabólico a nivel de vía metabólica en función de la producción de energía. Y a nivel óseo, nutrientes esenciales para el fortalecimiento de la estructura ósea de sostén. El tercer pilar es la entrenabilidad, para mí un aspecto realmente fundamental. Partiendo obviamente desde el punto de vista antropométrico, que es fundamental el peso y obviamente los estadios de estado de forma ideal a nivel de biotipo del jugador para el rendimiento.
porcentaje de grasos mínimos para, obviamente, la competencia, mejora del porcentaje magro, obviamente, para todo tipo de desarrollo, aplicación y recuperación de los procesos del entrenamiento y más en el fútbol. Y peso ideal de competencia, es lo fundamental para poder incidir, obviamente, en el rendimiento de nuestros jugadores. El aspecto físico general, como lo hablamos de las capacidades condicionales la vez pasada, como lo es la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, que lo olvidé mencionar ahí. Aspectos fundamentales, obviamente, para el desarrollo de esa preparación física específica o enfocada a lo que es nuestra modalidad deportiva, que ya es un condicional funcional en función de la fuerza excéntrica, ¿sí? De fuerza funcional, de velocidad absoluta y de la capacidad de repetir sprint, y obviamente una resistencia focalizada. Me acuerdo que lo hablaba más o menos cuando hablaba del tema de resistencia, el tema de los métodos de entrenamiento, la capacidad de poder desarrollar un buen consumo de oxígeno y obviamente esa posibilidad de tener recuperación proximal en funciones de una vía metabólica. La intención es conseguir una forma deportiva, que es un componente físico más una aplicación del modelo de juego. Realmente ya la forma deportiva, o en mi caso yo no la veo simplemente desde componentes netamente físicos, que tenga buenos jugadores de buen consumo de oxígeno, una buena relación consumo de oxígeno, velocidad aeróbica máxima, una buena capacidad de repetir sprints, una capacidad metabólica realmente en función de lo que se necesita, una capacidad de fuerza excéntrica que le permitan desarrollarse en la modalidad deportiva y obviamente a nivel coadyuvante para prevenir todo tipo de lesiones, etcétera, sino obviamente el del concepto del modelo de juego, ¿sí? De las características y las premisas del entrenamiento en función de ese modelo de juego. Y obviamente la intención es rendir el rendimiento deportivo de élite, que es nuestra forma competitiva, y la intención de mantenerla dentro de esa mejor forma. Entonces, esos principios de la entrenabilidad que son fundamentales para los jugadores: primero, que no se cuidan en el peso; segundo, que no tienen una buena nutrición; tercero, que no tienen desarrollos condicionales básicos bien desarrollados; cuarto, que no tienen una buena entrenabilidad, son los pendejos para entrenar. Quinto, obviamente, jugadores que de pronto no han podido entender una aplicación, un concepto de un modelo de juego. Entonces hay situaciones complejas que para mí es un pilar de entrenamiento demasiado importante desde la parte física, obviamente, para el rendimiento de la modalidad o de la competencia desde la cual hago parte en un cuerpo técnico. Ese pilar de entrenamiento en función de la pretemporada, obviamente estoy acá hablando más o menos de 5 semanas, el ideario mínimo sería tener unas 6-7 semanas de entrenamiento, por lo regular tanto en el fútbol, la posibilidad que he estado, lo máximo que he tenido pues han sido 5 semanas de preparación. Va en función de las tareas de carácter general, en función de fuerzas funcionales y condicional físico de base, como lo hablábamos en la primera conferencia que tuve hace 20 días con ustedes. La segunda semana sigo fortaleciendo ese tema de fuerza funcional para que me dé un proceso de estabilización a nivel de cintura-cadera, ¿sí? Protocolos básicos de core que me permiten obviamente saber la mejora del rendimiento de la musculatura de sostén y de movimiento de estabilizadores que me permitan obviamente mejorar el rendimiento y obviamente prevenir el tema de lesiones, y la mejora de los parámetros antropométricos obviamente en función de aplicación de trabajos y obviamente en cuanto a esquemas nutricionales realmente hablando. La semana 3 van unos componentes más de velocidad y de velocidad facilitada que me permitan obviamente acercarme un poquito más a la característica de nuestro deporte, de cambios de aceleraciones y de velocidades. La cuarta semana hablando un poquito más de temas de velocidad absoluta, componentes de resistencia más específicos como lo puede ser la intermitencia, o trabajando métodos intervalados de alta complejidad para obviamente producir mejores adaptaciones a nivel fisiológico. Y la quinta semana, en regularidad de lo que habíamos hablado, que es la cuarta semana muy precompetitiva con los partidos amistosos, obviamente metí una mejora del VO2 máximo, la relación de la velocidad aeróbica máxima por la exigencia del deporte y obviamente de las competencias que habíamos tenido. Esa capacidad de repetir sprint se puede ver perjudicada en ese entonces, obviamente, por la cantidad de partidos que provocamos durante la semana, una disminución de velocidad, mirando ese recovery funcional proximal en función de lo que necesito para la competencia o para saber qué jugador realmente ya me llegó en una proporción de una supercompensación a lo que es el primer partido del torneo y ya la etapa competitiva como tal. El cuarto pilar es el descanso, el entrenamiento invisible, que es lo más visible. Realmente un entrenador, desde cualquier punto de partida, sea técnico, físico, fisioterapeuta, obviamente, pues tenemos que saber evaluar ese tipo de cosas.
La intención obviamente es construir o promover entrenamientos de adaptación, que obviamente el jugador se pueda recuperar de la mejor forma posible en el menor tiempo posible. Para eso simplemente hay tres aspectos fundamentales, que es la alimentación, el descanso y obviamente los procesos de recuperación que podemos hacer con ellos para esa mejora de rendimiento, para volver a tener un proceso de entrenamiento que obviamente me permita tener una adaptación a lo que yo quiero, que es la mejora del rendimiento deportivo. También podemos tener, como lo vemos en la figura eh, señalada acá, que es ese tipo de ayudas ergogénicas que me permitan obviamente mejorar ese proceso de recuperación. Sin lugar a dudas nos encontramos con una costumbre, una característica muy propia de nuestro deporte, que es la figura que vemos superior derecha. Es el tema de la fiesta y el trago, que son procesos que realmente van en deterioro de la calidad deportiva. ¿Pero por qué van en deterioro de la calidad deportiva? Lo primero que un jugador hace es modificar los procesos de entrenamiento. Hablamos del ciclo circadiano. Normalmente un jugador de fútbol, como todos saben, debería tener un ciclo profundo en la fase 5 del ciclo del sueño, que es el ciclo circadiano, a las 5 de la mañana. Obviamente para poder alcanzar ese tipo de fases, obviamente el jugador tendría que estar descansando casi entre 9:30 y 10 de la noche. Estamos hablando de un entrenamiento matutino tipo 7:30, 8 de la mañana. Entonces, en ese orden de ideas, para poder alcanzar esa fase de sueño que me permita tener un mínimo basal en recuperaciones y obviamente todo ese tipo de recuperación a nivel bioquímico pueda generarse para poder tener una mejora del rendimiento deportivo, esa alteración del ciclo del sueño pues va atrás obviamente en los procesos de recuperación, que es el primer error. El segundo ítem de formación importante en el tema del licor es el tema de la deshidratación, por eso nos da sed, porque hay una deshidratación cuando viene ingesta de licor, una estimulación de la glándula pituitaria, por ejemplo, en el caso de la cerveza, que nos permite a nosotros tener misiones a nivel de la orina más repetidas y obviamente se produce un proceso de deshidratación a nivel del organismo, que si bien podríamos compensarlo con la hidratación a posteriori antes de un entrenamiento, no es lo mismo porque obviamente todo tipo de metabolismo obviamente se alteró con relación a la ingesta de la bebida alcohólica. Entonces, ese entrenamiento invisible, que para mí es el más visible, obviamente va atrás del proceso de rendimiento. Si es bien enfocado, obviamente van los procesos de adaptación. Si es mal enfocado, van el deterioro en detrimento de las capacidades de rendimiento deportivo. Entonces, es importante, yo creo que la ruta funcional nos propone Dupont para el rendimiento de nuestros jugadores, va en función del ciclo de entrenamiento o juego y todos los procesos de adaptación que se pueden generar para obviamente estar en una mejora de rendimiento deportivo. Terminado el juego, lo más importante va a ser la nutrición, va a ser la hidratación, va a ser los procesos de recuperación. Sigue siendo importante la ingesta de calorías, obviamente para recuperar y obviamente para poder metabolizar todo lo que necesitamos a nivel de gasto energético y obviamente el almacenaje de los grandes nutrientes que nos permitan seguir teniendo la capacidad de rendimiento deportivo, de producción de energía, la alimentación y sin lugar a duda el descanso. El quinto pilar es el entrenamiento coadyuvante. Podríamos hablar de ese entrenamiento, de este tipo de entrenamiento, bueno, una sola sesión, podríamos hacer una sola sesión para hablar de este tipo de entrenamiento, que sin lugar a dudas, como lo veo, demuestro en las gráficas, son componentes de entrenamiento funcionales, son componentes de entrenamiento de velocidad, son componentes del entrenamiento de aceleración y son componentes del entrenamiento de fuerza. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, desde las 4 imágenes que quise mostrar, casi que en el análisis real de lo que son los componentes del entrenamiento abordado, como lo quiero hacer desde este seminario, hablándolo desde la periodización táctica, obviamente ese entrenamiento coadyuvante tiene que ir de la mano con lo que no se pudo suplir o con la necesidad de lo que no se pudo hacer en el campo de juego. Quiero atreverme y para hablar de esto, obviamente citar una fuente demasiado importante en el entrenamiento
de las metodologías de la vanguardia del entrenamiento de fútbol, como lo es el profesor Francisco Paco Seirulo, metodólogo del Fútbol Club Barcelona, hablándonos de este tipo de entrenamiento, que obviamente va enfocado a lo que necesitamos en el campo de juego, perdón, a las exigencias de la competencia, y que realmente en el campo del entrenamiento de pronto con todas no se puede suplir. ¿Me dices, Parra, si se ve bien, si se escucha? Se ve bien, profesor. Sí, se ve. Sí, pues. Nos construyen formas de jugar y formas de optimizar al jugador, casi un 50%. Teníamos que agarrarnos, no lo sé, pero algo que fuera entrenador de cuerpo, algo así. Sí, algo así. Sí, porque yo no me he sentido preparado físico en la esencia. Yo con los jugadores de fútbol no he entrado nunca en un gimnasio. He intentado hacer todo lo que se puede hacer en el juego en cuanto a explicar un poco de información. Yo creo que un entrenamiento general que se divide en dos ramas grandes. Uno que es entrenamiento optimizador, que es el que es capaz de que todas las capacidades del humano sean a la vez puestas. No se oye. Disculpe, profe, ¿le puede poner pausa al video? Que dicen muchos profesores que no se escucha bien. Así que vamos a tratar de optimizar el video. Parra, yo no oigo acá. Gracias, profesor Otero. Ya lo escuchamos, ya hicimos la pausa. Regálenos unos segundos. Van a hacer unos ajustes, profesores. No se preocupen. Unos segunditos. Bueno, ok. Precisamente esta charla lo único que hablaba el profe era el entrenamiento coadyuvante, que habla simplemente de ese tipo de situaciones que de pronto nos hace falta en el entrenamiento. Él no habla de la preparación física en su primer estadio, en gimnasios, fuera de la cancha, fuera de los espacios, en función de lo que se necesita. Él habla, yo tengo un entrenador un director técnico, y con él construyo el ideario deportivo de lo que es el componente de entrenabilidad del equipo. Si él es un entrenador en función de un modelo de juego a través de la elaboración de fútbol, pues obviamente tendría una preparación distinta a que un entrenador me diga que tengo que tener, que le gusta más el juego de ataque vertical y en donde tenga que atacar los espacios, porque los componentes de entrenamiento pueden variar en función de la velocidad. Entonces probablemente podré tener un equipo de pronto mucho más rápido para un escenario, o otro de pronto un poco más lento, pero con más capacidad de distancias cortas, como lo puede ser en un juego elaborado. Entonces él dice, yo no comparto el entrenamiento físico desde la perspectiva del entrenamiento diferenciado, de estar en un gimnasio, de alzar pesas, de correr por fuera de la cancha, no. Todo va en función del modelo de juego que quiere el entrenador. Ahora, para que todo ese tipo de condiciones se pueda dar, hay un tipo de entrenamiento que es el coadyuvante, que es el que me ayuda a suplir todas esas situaciones que de pronto el mismo entrenamiento optimizador, que es el que se hace en el campo, no se puede hacer. Si ya lo podemos analizar, ejemplo, vamos a ver el día el día miércoles, desde la periodización táctica, hablamos de un día de tensión de las contracciones musculares aumentada. Ese día los espacios reducidos, porque se va a trabajar a nivel de subprincipios y sub de los subprincipios. Entonces, si lo logras hacer durante toda la semana las evaluaciones, pues probablemente pueda que no hayan capacidad de repetir sprint, que no haya niveles de aceleraciones por encima de 25 kilómetros, perdón, de 30 metros a más de 20 kilómetros. Entonces, él dice, ese tipo de entrenamiento es el que me permite suplir todas esas necesidades que el entrenamiento no me permite. Y ahí sí cabe el entrenamiento de la fuerza excéntrica, del gimnasio, de las pesas, de los sprint, de todo ese tipo de cosas. Quería aclarar ese tema y quería traer a colación, lamentablemente, por lo del video que no se escucha. Sí, profesor, disculpe, usted lo puede optimizar. Hay una opción en la barra. ¿Me escucha, profe? 415. No sé si me escucha, profesor Felipe.
Profesor ¿Me Felipe, escuchan ahí? en la barra de Sí, Zoom hay un más, entonces si le da clic debe decir optimizar video, ya que usted tiene el video en su computadora. Fíjense para ver desde Zoom. Entonces, No, simplemente quería traer a colación eso. ajá. La explicación del entrenamiento coadyuvante es lo que no se hace, obviamente, lo que nos suple, obviamente, el tipo de entrenamiento optimizador, y obviamente lo hace en función de lo que necesitamos para, para la mejora, obviamente, para estar a la exigencia del entrenamiento deportivo. Okay. El sexto pilar es el mantenimiento de la forma deportiva, que se da en función de la entrenabilidad, el descanso y la recuperación y la alimentación. Hay que estar en función de, obviamente, conseguir de estar pendiente de ese proceso de entrenamiento, que da en función de lo que obviamente necesitamos y obviamente es importante para lo que el jugador necesita a la hora de rendir durante toda la temporada. Yo voy a abordar este esquema desde la periodización táctica. Yo soy más amante del tema de los microciclos estructurados. Como anteriormente se los denotaba, el microciclo estructurado, como su nombre lo indica, son las microestructuras, es la distribución de las sesiones de trabajo durante la semana. La periodización táctica va en función del morfociclo patrón. El morfociclo patrón también, como su nombre lo indica, morfo, es darle forma a un patrón que se quiere conseguir. Y obviamente el patrón va relacionado desde sus principios metodológicos en función de lo que es la sustentabilidad de la metodología de trabajo. Entonces, la periodización táctica, lo hablábamos la vez pasada, tiene 5 elementos fundamentales a través de un morfociclo patrón, un principio de especificidad, tiene unos principios metodológicos que le permiten construir el modelo de juego a través de unas tareas que son los principios, los grandes momentos del juego y que construidos a través de subprincipios y subprincipios con la idea de tener una idea de juego clara o la idea del modelo de juego que el entrenador quiere que sea. Morfociclo patrón, la figura superior como lo muestra en el primer día. El morfociclo patrón se da en función de 5 aspectos fundamentales, que empieza desde el juego, un proceso de recuperación, un proceso de adquisición, un proceso de activación y de nuevo un proceso de juego. La figura inferior es la relación entre lo que es el morfociclo patrón, los 5 componentes que hablábamos anteriormente, y obviamente la relación entre lo que es la contracción de las la relación de las contracciones musculares, ¿sí? La relación de una con otra, ¿sí? El desgaste a nivel cognitivo y obviamente el tiempo de recuperación o de aplicación que se tenga durante los ejercicios. Entonces, como lo podemos ver, el día martes, que es un día de recuperación activa, es de tensión, de duración y velocidad de la contracción muscular es baja, el desgaste emocional es bajo, pero la discontinuidad es alto. ¿Qué significa eso? Estamos haciendo un trabajo corto, estamos haciendo un trabajo sin velocidades, sin tanta duración, sin que tengamos que pensar tanto, pero muy pausado, muy cortante. Hacemos un trabajo 1 minuto y medio, descansamos otro 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, volvemos, hacemos un bloque de 2, 3 minutos, volvemos y paramos. Los cortes son muy seguidos, obviamente para no incidir en un tema de exceso de carga. El día miércoles, como es el día de tensión, se trabajan los subprincipios y los subprincipios, la relación entre tensión, duración y velocidad varía. Ya la tensión es muy alta, los ejercicios de contracción de la duración muscular ya es medio y la velocidad también es alta, ¿sí? Es un desgaste emocional medio y la discontinuidad muy alto. Ahora es más alto, son los espacios de pronto 2 minutos, corto, después de 3 minutos vuelvo a inicio. Mire que el día jueves, que es de duración, que es el día de los grandes principios, también varía la relación de las contracciones musculares. A nivel de desgaste emocional y discontinuidad, la discontinuidad es poca porque lo que se hace es que sea más duradero los niveles de contracciones musculares. El viernes también la relación cambia y el sábado también, con relación obviamente al tema del partido. Se le llama la metodología del cuarto día a nivel físico porque después del partido, que es el primer día de la semana, como lo vemos acá, que es el día de trabajo más alto, hay una recuperación pasiva, hay un día de recuperación activa, hay un día de tensión y solamente hasta este día estamos hablando de
de supercompensación deportiva, como lo muestra la gráfica. Solamente hay una mejora del estado de la forma, obviamente, en este día. Acá hablamos de 100 minutos de trabajo, acá estamos hablando de trabajos por debajo de los 80 minutos, por decirlo de alguna forma. Y obviamente de acá a acá, que es el último día del partido, como no es no son elementos de intensidad relativamente altos, pues obviamente podemos lograr conseguir este pico de la forma deportiva de nuevo para el día del partido. Esa es la estructura y la distribución del morfociclo patrón. La competencia el día domingo, el descanso el día lunes, una recuperación, ¿sí?, a nivel de subprincipios, el día de tensión, ¿sí?, a nivel de sub y sub de los subprincipios, el día jueves a nivel de los grandes principios, el día sexto, como lo puede ser el día viernes, a través de velocidad, a través de los subprincipios, tensión, duración, velocidad, recuperación, activación y otra vez competencia con supercompensación. Estos son los modelos de juego, como lo hablábamos anteriormente, a través de un microciclo estructurado de la derecha o la periodización táctica de la izquierda con el entrenador que yo trabajo. Y lo que hacemos es, el día lunes, una recuperación pasiva, un descanso para una recuperación a nivel emocional, a nivel psicológico, obviamente una recuperación a nivel cardiorrespiratorio. La idea es que el jugador se desconecte totalmente y esté en aspectos totalmente distintos a los que tienen que ver con el entrenamiento. El día 2, que es el día martes, ya es una recuperación activa. La complejidad de las tareas son bajas, como lo mostré anteriormente. Las tareas es de movilidad articular para activar y recuperar. En el equipo que no jugó, o los alternantes, es una movilidad articular compensatorio con trabajos de potencia aeróbica. Lo que hacemos es una activación, esta es la fase de calentamiento. Lo que hacemos es una activación, ejercicios de tren superior, ¿sí? Ejercicios de foam roller para, obviamente, liberación miofacial, una movilidad articular, unos rondos familiares, ¿sí? Y hacemos unos ejercicios en función de la competencia, como lo pueden ser un 7 versus 7 más 7, o podemos hacer un 10 versus 10 solamente de compensación, por bloques cortos, con mucha recuperación, como lo decíamos anteriormente, trabajos de tensión bajo, duración bajo, tensión bajo, desgaste emocional bajo, descontinuidad alto, para que no haya, obviamente, recargos de trabajo. Seguimos haciendo un trabajo de fútbol, tenis, el tema de masaje y la crioterapia, y un trabajo compensatorio con los jugadores que no trabajaron en función de el trabajo que se pretende realizar durante la semana, como lo es la compensación en trabajos de carga y obviamente a nivel competitivo y evaluaciones de sistemas metabólicos y obviamente de rendimientos de forma deportiva. El tercer día, el miércoles, que es el día de la tensión de la contracción muscular aumentada, ya hacemos trabajos de activación, ¿sí? Hacemos trabajos estabilizadores, hacemos trabajos de movilidad y hacemos trabajos de movilidad en función de desplazamientos de cambios de dirección. Ya ese día de trabajo de campo, antes de inicio de juego, acá estamos hablando entre unos 15, 20 minutos antes de, y ya en el campo estoy hablando de un trabajo de tensión, como lo pueden ver en la figura, es un trabajo de calentamiento en función de la tensión aumentada. Acá estoy haciendo un trabajo intersectorial, un 4-2, pueden ser 4 defensas, 2 volantes, pueden ser 4 volantes ofensivos, 2 delanteros, dependiendo del modelo del sistema de juego, del entrenador. Y obviamente es una característica antes de entrar al entrenamiento, que obviamente es una interconexión positiva de carga que le permite al entrenador seguir con su trabajo. La complejidad de la tarea ya es media, ¿sí? La tarea es del día de tensión, fuerza excéntrica, cambios de ritmo y dirección. El entrenamiento coadyuvante sigue siendo preventivo a nivel de fuerza excéntrica, ejercicios nórdicos, obviamente, y ejercicios de activación a nivel de la tensión muscular. Entonces ya sería trabajos de duelos, ¿sí? De entrada estoy simplemente esquematizando, es un ejemplo nomás de algo que se puede trabajar durante la semana. Y obviamente, como lo podemos ver en los ejercicios, ya son ejercicios de espacios cortos, ¿sí? Donde haya mucha contracción, cambios de ritmo y dirección, ¿sí? Y la complejidad de la tarea ya puede ser media, como lo podemos ver en las gráficas. Esos son 5 contra 3, 8 y 8 jugadores, 2 por fuera y 1 en el centro, que son los volantes, ¿sí? Y como fase principal seguimos haciendo trabajos de tensión muscular. Como lo pueden ver en la gráfica, simplemente son trabajos de tensión
Ahí hacemos un trabajo en función, obviamente, de los subprincipios del entrenador. ¿Sí? Eso ya es una tarea netamente del profe, como tal. Y bueno, eso el día miércoles. El día jueves, que es el cuarto día, que es el día de la duración de las contracciones musculares aumentadas, ya la complejidad de las tareas es alta, ¿sí? Las tareas de duración, contracciones de larga duración, ejecuciones y repeticiones, entrenamiento coadyuvante, no dante, preventivo, sigue siendo preventivo, articular, y fuerza excéntrica de estabilizadores. Entonces, como lo podemos ver acá, sigue siendo ejercicios de propiocepción, curl nórdico, movilidad, una activación en habilidad técnica. Ya podemos hacer un entrenamiento netamente como lo es, por ejemplo, un 10 contra 10 en un espacio con la intención de, como lo podemos ver acá, con la intención simplemente de hacer trabajos de conservación ya en un esquema colectivo como tal. Ahí estoy haciendo simplemente un trabajo de posesión y posicionamiento, ¿sí? En intercambio de tareas de juego para mantener la estructura de juego del equipo, el sistema de juego. Antes de entrar a lo que ya es el entrenamiento, a la parte principal del entrenador, como lo puede ser ya el tipo de entrenamiento. ¿Sí? Como lo pueden ver en las gráficas, ya son esquemas de 10 contra 10, son esquemas más grandes, ¿sí? Realmente en la figura que muestro en la derecha, lo que pasa es que la hice así para que no me quedara tan estrecho. Recordemos que es el día de las propensiones, y para que ocurra la situación que quiero durante mucho tiempo, obviamente no puedo tener un espacio tan grande, es realmente el día de las propensiones, entonces estoy trabajando como lo trabajé acá, de área a mitad de cancha, o de 16,50 a 16,50, obviamente para que ese tipo de ejercicio se vea con más claridad y repetida muchas veces. El día 5, que es el día de la velocidad de las contracciones musculares aumentadas, ya la complejidad de la tarea vuelve y es moderada. Estamos haciendo una movilidad, una activación, un ejercicio coadyuvante, sigue siendo preventivo, articular y estabilizadores a nivel del core. Sigo haciendo movilidad, sigo haciendo un poco de habilidad técnica antes de la mejora. Y hago elementos de aspectos de velocidad, como lo pueden ver en la gráfica, simplemente una acción de secuencia de pases, ¿sí? Con desplazamientos largos, ida y vuelta, y hay una recuperación, ida y vuelta y una recuperación. Recordemos que obviamente la discontinuidad es moderada, o sea que el ejercicio necesita hacerse repetir, no se puede repetir, o no necesariamente debe repetirse muchas veces. Este ejercicio obviamente son antes de lo que es la parte principal del entrenador. Tenemos que tener una interconexión de carga positiva, por eso la complejidad de la tarea es moderada, la tarea ya es la velocidad, lo ejercicio en predominio de contracciones rápidas de desplazamiento, el entrenamiento coadyuvante preventivo a nivel de articular y estabilizador. Entonces, por ejemplo, acá sigo haciendo, por ejemplo, como lo mostraba en la gráfica, simplemente es una secuencia de pases, como una entrada en calor con un ejercicio de activación. Pero ya, por ejemplo, como lo pueden ver en esta gráfica a este lado, ya es una sectorial, ya es una línea de 4, en una presión, ¿sí? En un repliegue profundo, ¿sí? Y siguen siendo ejercicios de velocidad de contracción de las musculares, de las contracciones musculares. Como lo pueden ver en esta otra tarea, vuelvo y sigo, estoy haciendo simplemente ejemplos. Realmente ahí estamos haciendo una velocidad, hacer una presión alta después de la pérdida sobre el balón, y lo que realmente se hace es un ejercicio en función del modelo de juego del entrenador, control de posesión de juego, pérdida del balón, obviamente un repliegue, una presión alta, perdón, o una presión tras pérdida. Ya el día 5, perdón, ya el día 6, que es el día de activación-recuperación de la precompetencia, la complejidad de la tarea vuelve y baja. La tarea es activar, que haya una cohesión grupal, una velocidad gestual en la capacidad de aceleración. El entrenamiento coadyuvante sigue siendo activador y regulador. Un poquito de movilidad a nivel del estiramiento activo, un poquito de recreativo, un entrenamiento coadyuvante en función de la fuerza explosiva. Seguimos haciendo de pronto un poquito de trabajos de velocidades, como lo notamos anteriormente en las diapositivas. Ya el entrenamiento de entrada en calor sigue siendo un 10 contra 10 en un espacio corto,
simplemente un solo bloque de 2 minutos, 3 minutos, para que siga la matriz del morfociclo patrón, que el patrón se siga viendo durante lo que estamos haciendo, y simplemente es un solo bloque para aquí lo que queremos antes de la competencia. Y como lo pueden ver acá, simplemente estoy haciendo evoluciones en superioridad numérica, el 10 contra 5, a lo que es la evolución al 10 contra 10. ¿Sí? Para lo que sean solamente evoluciones en superioridad numérica, el patrón tiene que seguir siendo constante, tiene que seguirse viendo. Para nosotros es importante la posesión, la conservación del balón. Y el día del partido, bueno, este video yo se los envié se los había mostrado la vez pasada. Es simplemente que todo eso que hablamos ahí ocurra durante la competencia, en función de lo que queremos hacer, de lo que nos gusta hacer. Para nosotros es importante, la premisa fundamental es un juego elaborado, nuestro modelo de juego a nivel de ataque. Primero es un juego elaborado, segundo la movilidad para la conservación de la pelota, es importante la conservación del balón a través de la posesión del mismo y la circulación de él a través de la posesión del balón. Control de juego, obviamente a través de la circulación de nuestro juego. Entonces, todos esos ejercicios van en función de lo que obviamente el entrenador quiere, englosando lo que es la parte física. Como pueden ver en este momento, un equipo que tenga el control de la pelota, pues obviamente va a tener un aspecto físico no más predominante, pero sí más controlado. Y sin lugar a dudas, la parte física principal ahí es la capacidad de mantener una frecuencia cardíaca relativamente media durante mucho tiempo, sin la capacidad de realizar un desplazamiento de tanta velocidad ni de tanto desarrollo. Entonces, es importante obviamente para lo que nosotros queríamos. Para mí las personas son tan grandes como los sueños que persiguen. Quiero agradecerles simplemente obviamente por la invitación. Esos son los pilares del entrenamiento que manejo desde la preparación física. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente, excelente ponencia. Recuerden que tenemos hoy la dinámica de los libros, así que si tienen las 3 preguntas preparadas para nuestros participantes, se lo agradecería. Vamos a lanzarla una a una, van a ser 3 penales, no van a ser 5 sino 3. Así que a los profesores que estén atentos al chat, me dice el profesor. Bueno, ¿la escribo por el chat? ¿Me dice? No, usted la puede decir y debe responder en el chat. Para el primer libro de preparación física de Albert Roca. A ver. Bueno, yo creo que lo que siempre quise tener en claro o dejar en claro cuál es la diferencia del entrenamiento optimizador y el entrenamiento coayudante. Creo que esa es la primera pregunta. Ok, perfecto. La diferencia entre el entrenamiento optimizador y coadyuvante. El primero que responda y el primero que responda bien se llevará el libro de preparación física de Albert Roca. ¿Los corcheo o qué, profe? Yo creo que están pensando, profe. Hay que darle chance. ¿Van a escribir por el chat? No, sí. En el chat de Zoom, claro que sí. Van a escribir. Okay. Creo que también las palabras nos sugieren la respuesta. Fisio Soya dice optimizador, va en función al sistema o modelo de juego. Y el coadyuvante. Sí, exacto, pero falta la segunda parte. ¿Usted qué dice, profe? ¿Le damos el pase o todavía no? Dice que la parte coadyuvante es generalizado, ¿sí? Fisio Soya es... De todas maneras, optimizador será específico con las necesidades del coadyuvante complementario para mantenimiento. Perfecto. Cualquiera de los dos, profes, ya lo puede. Acá les di la respuesta. El entrenamiento optimizador, todo lo que se hace en función del modelo de juego. El entrenamiento coadyuvante, que permite que la mejora de todas las condiciones que no se cumplieron dentro del entrenamiento. Bueno, entonces en ese caso, Fisio Soya, le vamos a dar el libro. Excelente. Vamos a la segunda pregunta, profesor. El segundo libro es Per Pep, de Per Arnau. Excelente libro.
Bueno, también me gustaría que tuviesen claro cuál es la diferencia entre microestructura y morfociclo patrón. Ok. Brevemente, si podemos responder. De todas maneras, yo copio acá las respuestas, por si de pronto alguien tiene la duda. Claro. Después de que la respondan, yo les doy para que quede microestructura. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Creo que esa era un poquito más compleja, profe, pero Sí. se las voy a dar. La microestructura, como su nombre lo indica, es estructurar las sesiones de trabajo o la forma en la que se estructuran las sesiones de trabajo durante la semana. El morfociclo patrón, como su nombre lo indica, morfo significa forma, darle forma al patrón que usted quiere que se vea durante los entrenamientos. Entonces ahí la dejo ya de pronto si la quiere al azar con alguno de los compañeros que está ahí. Y de pronto, no sé, la última, dije 6 pilares del entrenamiento que para mí, que yo trabajo desde la preparación física, pero hice hincapié en un pilar que es fundamental, que está por encima del 60% del rendimiento para un jugador de alta competencia. ¿Cuál es? Ok. Julio Peralta respondió componente atlética básica, nutrición, entrenabilidad. Pero sí, creo que usted quiere la específica, ¿no? La más importante, nos acaba de decir. Ahí el profesor Julio Peralta lo ha escrito. Tengo 6 pilares del entrenamiento, pero sí. hay una que es demasiado importante para el rendimiento del jugador. Así es, quizá dice que el descanso. Pero no es. ¿Perdón? No, no es. Dele chance, profesora, que responda. Vamos a darle unos minutitos. Vamos a darle unos minutitos que están activos. Dale, tranquilo. Sí. Es el aspecto más importante para que nuestro jugador rinda. El más importante. Luis Monge dice entrenamiento coadyuvante. La nutrición. ¿Sí? Nutrición. Ya lo dijeron por aquí. La nutrición. La nutrición. Ese no lo digo yo, ¿no? Ese lo dicen realmente los fisiólogos del entrenamiento deportivo, los que realmente saben del tema. La nutrición es lo más importante, está por encima del 60% del rendimiento de nuestro jugador. Excelente, profesor. Entonces, Julio Peralta se lleva el libro, el tercero, que es Escuchando a Cruyff. Y yo le voy a pedir una otra pregunta para, entonces, regalarla de Herpep, ya que nadie pudo responder. Algo más rápido, algo más intuitivo. Para el segundo libro, que lo dejamos sin ganador, profe. Ok. De todo lo que hablamos, que alguien me defina cuál es el parámetro de rendimiento en función del descanso. Son 3. Vamos a esperar en el chat para el libro de Herpep de Pedernau. Está acá, está en esta diapositiva. Está en esta diapositiva. Bueno, profe, parece que nadie quiere el libro de Herpep. Parece que nadie quiere ese libro. La alimentación, es el sueño y es obviamente el tema de recuperación. Así es. El entrenamiento invisible.
Así es, profesor. Espero haya Bueno, sido vamos. agradable la presentación, espero les haya gustado. Quise compartir simplemente lo que yo hago desde la labor de la preparación física. Claro que sí, profesor. Si tienen preguntas, inquietudes, bueno, con gusto intentaré resolverla. Si no, pues me tocará estudiarla y en algún momento que me vuelvan a invitar a responder. Así es, profesor. Tenemos Leandro, al... Dime, Leandro. Parra, dime. Podemos hacer la pregunta que levanten el micrófono. Sí, claro que sí. Que la hagan Ya directa. tengo, así es, Parra, muchas gracias. Ya tengo al profesor Luis Monge. Buenas noches, profesor. Tiene una pregunta. ¿Sí? Muy buenas noches, profesor Gutiérrez. Un gusto y muchas gracias por compartir sus conocimientos muy importantes para nosotros. Saludos a todos los compañeros presentes. Mi pregunta es un poco extensa y me gustaría dividirla en partes, si no les molestia. En relación a los equipos, a los jugadores que pertenecen a los equipos que participan en una o más competencias simultáneamente, llámese esto en competencias sudamericanas como torneo local o aquí en Panamá juegan equipos en la liga local y Conca Champions, donde la recuperación no se da dentro de los 4 días que usted nos ilustra en una de sus diapositivas. ¿Cuál sería la preparación apropiada? ¿Qué tipo de trabajo se debe hacer en la pretemporada? ¿O cómo se debe diseñar algún tipo de mesociclo durante las etapas de competición? Profe, vea, lo más importante ahí es partir de la metodología que se tiene, ¿sí? El microciclo estructurado y el morfociclo patrón solamente son desarrollo de entrenamiento semana a semana, de partido a partido, ¿sí? Cuando me habla de entrenamientos, por ejemplo, a mitad de semana, como puede ser un domingo, miércoles, domingo, jueves y otra vez lunes, más que todo por el entrenamiento, por los partidos y las competencias internacionales y demás. La charla pasada más o menos pude hablar de eso, el morfociclo patrón, en un momento extraordinario como lo puede ser partido domingo, miércoles, domingo, que eso es un morfociclo extraordinario, se llama, ¿no? Y el microciclo estructurado también habla de un microciclo competitivo, cuando habla de partidos a mitad de semana. Realmente, cualquier metodología que usted aborde desde el microciclo estructurado a la periodización táctica siempre te va a hablar de los periodos de recuperación. Si, como vemos de pronto en esta diapositiva, quise traerla de nuevo a colación, para responderle bien. Mire, ella se toma 2 días de recuperación. Si tenemos partido en esta etapa o en esta etapa, esto no se cambia, sigue siendo el periodo de recuperación, que sigue siendo lo más importante para que nosotros podamos tener una supercompensación en el próximo partido, la recuperación. Entonces, lo único ideal en ese momento es trabajar en función de la recuperación, empezando desde el mismo día que termina la competencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta, ya se la digo. Gustavo Avendaño dice, tengo una pregunta, ¿cómo cuantifica la carga en función del principio de fatiga táctica y concentración? Bueno, si lo tomara desde el punto de vista totalmente funcional, pues obviamente ya hay muchos aspectos o desde los cuales he tenido la posibilidad de abordarlo este último año, que es obviamente a nivel de análisis de rendimiento, ¿no? Puedes analizar el rendimiento en función del desarrollo de los componentes de trabajo y obviamente los niveles de concentración, ¿sí? Lo que pasa es que no sé si me está hablando de concentración a nivel cognitivo o a nivel de concentración metabólico. Entonces me pierdo, voy a responder solamente concentración a nivel metabólico. La carga en función de los principios, en función de las respuestas de los componentes de modelo de juego más o menos que se tiene estructurado. Por eso para mí es importante que siendo preparador físico yo conozca la idea de juego del entrenador. Ojo, idea de juego del entrenador no es lo mismo que modelo de juego, ¿sí? La idea de juego es el contexto de lo que el entrenador quiere que su equipo haga. El modelo de juego es la idea del entrenador
más el contexto donde está trabajando, historia del club, jugadores, componentes de desarrollo, como lo puede ser la historia del club, estar jugando en un equipo de primera división, en un equipo de segunda división. Entonces, si lo estamos hablando desde ese punto de vista, es importante conocer el modelo de juego de nuestro entrenador para saber ese proceso de desarrollo táctico en función de las respuestas que estamos organizando. Entonces, el principio de esa fatiga táctica realmente lo mira uno desde esa perspectiva. Ahora, si me está dando un principio de fatiga táctica a nivel funcional, o sea, desde la parte física, realmente como yo aplico, perdón, una metodología, yo no llevo eso de los componentes de desarrollo. Por eso la metodología tiene una sustentabilidad en función de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, ¿sí? Cuando hablamos ya del ejercicio de entrenamiento coadyuvante es porque obviamente ya hemos analizado que cierto tipo de ejercicio, por ejemplo, un espacio reducido de un 5 contra 2 o un espacio reducido de un 5 contra 4, pues no me da principios de aceleración, entonces ese día tengo que completar esos temas de aceleración que obviamente yo tengo que conocer qué es lo que mi jugador necesita en el campo de juego. Y a nivel de concentración, si me está hablando de concentración a nivel, por ejemplo, de CPK, CPK es la molécula de creatinfosfoquinasa, a nivel de cortisol, a nivel de todo ese tipo, obviamente lo más importante es generar procesos de adaptación, como lo mencionábamos anteriormente, en función de lo que nosotros necesitamos, que ese proceso de adaptación haya una recuperación, ¿sí? Metabólica, funcional, orgánica, que le permita al jugador referirse de nuevo a la capacidad de entrenamiento y de rendir dentro de la competencia. Muchas gracias, profesor. Tenemos más preguntas. Parra, ¿tendrás alguna pregunta? ¿Tenías el micrófono encendido? No. He quedado satisfecho con esa exposición de Pipe. Felicitarte, Pipe, nuevamente. Para mí es un honor verdaderamente que nos ilustres con tu metodología que has venido adquiriendo. Y te voy a decir, o sea, nos has descubierto todo el morfociclo patrón y el microciclo estructurado. ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy satisfecho. Bueno, yo tengo una pregunta y bueno, va en relación al último comentario o a la última respuesta del profesor de esa forma de medir o de ver subjetivamente el desgaste físico de un equipo, pero cuando vamos más adentro nos damos cuenta que no hay un contexto en cuanto al modelo de juego y en la forma de preparar físicamente al equipo. Entonces me gustaría que habláramos un poquito más sobre eso porque pareciera, bueno, no pareciera, se sigue haciendo que se sigue entrenando físicamente a los equipos de manera convencional y de manera genérica, como si todos los equipos jugaran igual o tuvieran las mismas exigencias físicas, cuando ya sabemos que es el modelo de juego lo que pues contextualiza eso, ¿no? Dependiendo de cómo tú juegues, vas a tener ciertas demandas físicas. Creo que sería interesante que habláramos un poquito más sobre eso, porque creo que todavía, bueno, en muchas partes del mundo todavía se habla de esa divergencia de la parte física y de la parte técnico-táctica, ¿no? Y del modelo de juego, ¿no? De la estructura del modelo de juego y de la parte física. Ok, yo voy a responder a tu pregunta. Vamos a ver si me deja. Partiendo de este video. Si usted logra ver ese video, hay un modelo de juego inmerso, ¿sí? Realmente lo más importante, sin lugar a dudas, tal vez no tiene que ser el componente físico. Ahora, los partidos obviamente se ganan desde un componente físico. Si logramos ver las estadísticas, pues el tiempo más delicado de un jugador para la respuesta física está dominando entre los 70 y los 80 minutos, que es realmente donde se marcan más goles dentro del fútbol. Pero, como ustedes pueden ver, hay una estructura de trabajo, un modelo de juego. A partir de ese modelo de juego es que yo tengo que construir la preparación física del equipo. Yo no necesito un equipo que corra mucho y que juegue. Se nos fue la señal de profesor. Lastimosamente se nos fue la señal de profesor nuevamente.
Vamos a darle unos segundos, unos minutos. Parra, ¿estás en línea? Sí, déjame escribirle. Dale, escríbele que chuleta, ya van 2 veces que pasa esto. Qué lástima, qué lástima. Vamos a darle unos segundos. Anoten alguna pregunta que tenga, alguna inquietud. Sí, continuamos con las preguntas, caballeros. Tenemos 10 minutos más. Profesor Noel, Ricardo, profesor Jair, profesor Herbert, profesor Ureña, ¿tiene alguna pregunta? Profesor Saúl Profesor Maldonado, Ureña debe tener miles de preguntas. Saludos, Parra, saludos. Estoy esperando mi bonificación, Parra. Date de eso. ¿Me escuchan ahí, perdón? No, tiene que hacer una pregunta, Herbert. Ya volvió el profesor. Excelente. Ya tenemos a Felipe. No. Ya volvió, profe. Teníamos el video y el modelo de juego. Entonces, bueno, les estaba mostrando el video. Realmente lo más importante es el modelo de juego. En función del modelo de juego, obviamente yo puedo adaptar la preparación física del equipo. En la charla que les quería compartir de Francisco Seirulo, él decía, obviamente pues yo tengo que construir con el entrenador lo que él quiere que su equipo haga. Yo siempre he trabajado con José Fernando Santa en Colombia. Él es un entrenador que tiene un modelo de juego basado en la conservación del balón, en la elaboración de juego desde el inicio, y obviamente pues la preparación física mía va en función de eso, ¿sí? Obviamente tengo todos los componentes del entrenamiento ideal, de las transiciones, de entrenamientos de velocidad, desplazamientos rápidos, pero obviamente lo más importante siempre va a ser el modelo de juego. Como lo decía anteriormente, no necesito un equipo que corra mucho, sino un equipo que juegue bien. Entonces, para mí, cuando yo llegué a Panamá, lo hizo Rolando Palma, lo vi hacerlo, tuvo la capacidad de poner a jugar un equipo bien en función de lo que es el juego para mí, o los colombianos siempre nos ha gustado ese tipo de juego, que es el juego elaborado, el juego bien jugado, el juego de toque, el juego de conservación y la circulación del balón. Entonces, en ese orden de ideas, el modelo de juego siempre se basa en eso. Acotando o trayendo a colación la charla que di hace algunos días, hablaba simplemente de esa aplicación sistemática, tanto del morfociclo patrón como del microciclo estructurado, y en función de la consecución de los componentes de rendimiento físico. Entonces, realmente no es una posibilidad cualitativa de analizar los componentes de rendimiento, sino que obviamente aplicado al tema metodológico con una sustentabilidad teórica, es lo que me permite a mí saber que estoy dentro de una función de adaptación de la mejora de la forma del estado del deportista y una forma de la adquisición de la forma deportiva. Excelente respuesta, profesor. Juan Carlos Lorenzo, buenas noches. ¿Tienes una pregunta? Bienvenido. Sí, buenas noches, profesor Pipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Tiempo sin ver. Sí, tiempo. Profe, una pregunta que me ha quedado, entré un poco tarde y la vez pasada no pude estar conectado acá por problemas. Una pregunta, no sé si va equivalente a eso. Yo me he puesto a analizar que tanto en algunos partidos en los mundiales, también grandes equipos como lo es el Real Madrid, todos estos equipos, he visto que hay algunos jugadores, en este caso fue una parte de lo que es Iker Casillas, no sé si en muchas partes puede afectar a veces que con las mediciones que se llevan de la carga física y todo lo demás, muchos jugadores han caído en lo que es el problema de infarto. No sé si se deba a lo que es alguna carga física muy fuerte o será algún estrés, o no sé, de pronto usted me puede explicar un poco mejor sobre esa parte. Pero no te entendí bien, que el jugador cae en ¿qué? Perdón. O sea, que cuando a veces hay muchas cargas y los jugadores de repente le da, que como van caminando, como lo que le pasó al señor en el Mundial, que se desplomó en la mitad del campo y falleció. Luego le pasó a Iker Casillas, que gracias a Dios se pudo recuperar. He oído que a veces también por las muchas cargas físicas le han sucedido eso. Y yo pienso que como han tenido grandes preparadores físicos, médicos, le llevan un monitoreo siempre a los jugadores. ¿Eso se debe a alguna carga, alguna tensión?
Bueno, realmente habría que mirar el contexto en el que se desarrolla la situación, ¿no? Es difícil, por ejemplo, creer que en un equipo de las condiciones del Real Madrid, que es el equipo más ganador en Europa, pueda suceder un exceso en un tipo de situación de entrenamiento. Como le digo, de pronto puede ser a nivel más metabólico, a nivel más fisiológico que a nivel de entrenabilidad. Pues que van de la mano y sí, estoy hablando de lo mismo, pero que puede ser una cosa más que la otra. Entonces, en ese orden de ideas, habría que mirar el contexto en el que se está dando, ¿no? Cuando Marc Vivian fue de la selección de Camerún contra la selección de Colombia en el año 98, Martín, no sé si me equivoco, murió por un golpe de calor, pues realmente fue un factor excéntrico, un factor genérico, lo que generó que él tuviera un síncope que le causara la muerte, ¿cierto? Entonces habría que mirar en ese tipo de situaciones. Realmente, cuando hablamos de sobrecargas, hablamos de nivel de fatiga, y ese nivel de fatiga se da en 3 niveles: a nivel periférico, ¿sí?, a nivel metabólico y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, realmente el tema de exceso de entrenamiento puede causar un nivel de fatiga que puede, obviamente, predisponer a cualquier tipo de lesión, pero que realmente tiene que ver más con un aspecto más fisiológico, más de base, como lo puede ser de pronto, por ejemplo, como nos sucede a nosotros en Sudamérica, el tema de ir a jugar en Bolivia a 2.800 metros sobre el nivel del mar después de estar en Barranquilla a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, obviamente ese tipo de adaptaciones produce, obviamente, que fisiológicamente sea distinto, ¿sí? Pero ese tipo de cantidad de entrenamientos, si a eso fuéramos, yo me voy al otro extremo. Para mí el jugador que más se entrena y que más se desarrolla en todo su contenido, para mí es Cristiano Ronaldo, ¿no? Si lo vemos, mire cómo se fue, mire cómo llegó mejor de lo que se fue en la para. Entonces, en ese orden de ideas, hablando del aspecto físico, ¿no? Ya del aspecto deportivo, pues de pronto le habrá costado algunas cosas, pero en ese orden de ideas lo veo más desde ese punto de vista. Creo que es más de pronto desde lo exógeno, que puede intervenir obviamente en el rendimiento, en la estructura y obviamente en la salud del jugador. Muchas gracias, profe. Bueno, profesores, muchísimas gracias. Ya vamos a hacer el cierre formal. De mi parte, muchísimas gracias, profesor Felipe. Ojalá pudiéramos tener una tercera parte, una cuarta parte y una quinta parte para aprovechar al máximo su conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, y le voy a dar paso a Parra para el cierre formal. Muchas gracias, profe. Buenas noches, entrenadores técnicos. Para nosotros, Pipe es parte de la Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño. Estamos muy agradecidos con esas 2 exponencias maravillosas que nos has brindado, con ese conocimiento que te caracteriza a ti y tu bondad, tu ser, esa parte humana tuya es la que a mí me ha quedado enmarcado desde que estuvimos acá juntos. Y en Panamá tienes ya no un hermano, tienes una familia y tienes los brazos abiertos siempre acá en casa, porque esta es tu casa también. Muchas gracias a ustedes, gracias Parra, Martín, mi amigo, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Pipe. Profesor Palma, no sé si está por ahí, un saludo muy especial, lo recuerdo con mucho afecto, con mucho aprecio. Y bueno, seguramente nos podremos encontrar en algún momento para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo también de ustedes. Dios los bendiga, muchas gracias por todo. Les agradezco que me hayan dado la posibilidad de transmitirles algunas experiencias y que obviamente más que conocimiento les haya dejado una inquietud en cuanto a cosas que de pronto hago y que les puedan servir en su quehacer profesional. Un abrazo, bendiciones a todos. Saludos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Les recuerdo, profesores, que mañana tenemos una conferencia internacional también desde España a las 10 de la mañana. Todos habrán recibido ya el correo, así que nos vemos mañana a las 10. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos a todos.